comenzamos con la segunda parte de lo que es esta introducción a la formulación de proyectos de investigación. Muy bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos 5 puntos. 5 puntos que en realidad vamos a desarrollar más a profundidad. Los 3 primeros porque vienen de una manera diferente de entender los proyectos de desarrollo. Para el cuarto y el quinto son conocidos y la técnica va a ser muy similar, ¿no? Por no decir la misma, ¿no? Entonces, lo único que va a diferir es el proceso hasta llegar a ellos, ¿ok? Entonces, si nosotros ya entendemos lo que es formular proyectos de desarrollo, elaborar cronogramas y presupuestos, va a ser, pero súper simple. Ok, vamos con la primera parte. Una vez que nosotros hemos hallado el problema, hemos definido los objetivos, hemos justificado y demás, comenzamos entonces con la hipótesis, ¿sí? ¿Y qué es la hipótesis científica? Este es el mismo texto que estábamos revisando ayer, ¿no? La idea son explicaciones tentativas de un fenómeno que estamos tratando de estudiar, ¿no? ¿Sí? Tratamos de explicarlo, ¿no? Tratamos de suponer algo. Es una de las ideas principales para que esto pueda señalar una posible solución a este problema de investigación. ¿Cuáles son las generalidades de la palabra de hipótesis, ¿no? Como hemos mencionado, significa suposición, ¿no? Lógicamente, estas como enunciados teóricos que no son verificados, pero o sea, que van a verificarlos después mediante un método, están referidas a variables o a la relación entre variables. Ahora después vamos a hablar acerca de esto, ¿no? La hipótesis se relaciona a la generalidad para poder resolver el problema, ¿no? A este esbozo de respuesta. Esta posible, ¿no? Desde el punto de vista que vamos a investigar, tiene que ver con una posible solución, ¿no? Y que se da a través del proceso de investigación o del método que vamos a escoger. El problema de investigación es el que genera las hipótesis y ahora vamos a ver entonces uno de los ejemplos. Pero las hipótesis se formulan de acuerdo a la manera en cómo hemos formulado los objetivos. Tienen que ver o pueden estar relacionadas con ideas de cómo podemos solucionar el problema que hemos escogido. En el caso de las investigaciones que tratan de dar una respuesta acerca de un por qué o para qué explicativas, ¿no? Se trata, o en el caso de las hipótesis, trata de ver si es que esta respuesta puede ajustarse o no a una realidad, ¿no? O sea, si esto determina, obviamente, ese por qué o esa función, para qué que estamos viendo del fenómeno investigar. Y bueno, lo que les menciono aquí, ¿no? Que tiene que ver mucho con algunos conceptos que van a ayudar a entender un poquito más sobre lo que es hipótesis, ¿no? Y aquí hemos estado usando otra definición acerca de lo que es, ¿no? Principalmente estamos viendo que es una suposición, ¿no? Que permite establecer relación, como hemos visto, entre las variables, ¿no? Y de esa manera estamos explicando cómo es que esto se está desarrollando, ¿no? A través de esta hipótesis. Ok, vamos a ver los requerimientos que deben tener las hipótesis, que así son. Esta tiene que estar sustentada a las teorías, ¿no? De alguna manera tiene que tener relación con el marco teórico, ¿no? De acuerdo al formato que se plantee, algunos formatos pueden querer que el marco teórico se dé antes de formular las hipótesis, todo el tema de antecedentes. Las hipótesis no deben contradecirse en la misma frase, ¿no? No podemos tener inconsistencias lógicas en el momento de plantearlas. Debe responder definitivamente al tema de investigación, debe formularse en el lenguaje, ¿no? En la manera en que se está sustentando, ¿no? Al tema, ¿no? Al área del que se está tratando, ¿no? Por ejemplo, en conceptos que tienen que ver con características propias, ¿no? De una determinada área, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo calidad visto desde un punto de vista industrial, ¿no? Por ejemplo, a través de industrias alimentarias, ¿no? O en general a través de la producción, que calidad visto desde el punto de vista del sector de proyectos. No es lo mismo, ¿no? Aunque ambos estén contenidos en una organización empresarial y demás, ¿no? Que para uno tiene que ver con cumplir normas técnicas y demás, ¿no? Para otro tiene que ver con satisfacción del cliente. Muy bien.
Aquí les pongo un ejemplo que creo que va a ayudar a entender mucho mejor estos conceptos anteriores, ¿no? Esto lo tomé de un trabajo, un buen trabajo que se realizó en el curso que seguí, ¿no? El trabajo que los chicos de estadística plantearon fue por qué razones comprenden o no los tesistas de la Universidad Agraria el proceso de inferencia estadística y si lo aplican correctamente en sus trabajos de investigación. Esto, ¿qué tipo de investigación es? De tipo explicativo, ¿no? Entonces la hipótesis debe responder a esta pregunta, ¿sí? En este caso, los chicos lo colocaron dos hipótesis que tienen que ver a dos hechos que se quieren conocer o a dos problemas de conocimiento que se quieren conocer dentro del problema, ¿sí? Directamente lo podemos observar, ¿no? La primera tiene que ver con las razones, ¿no? Que no comprenden la inferencia estadística o no, porque recibieron una deficiente enseñanza. Esa es una de las hipótesis que ellos, ¿no? Están colocando. Y la segunda, los científicos no aplican correctamente el proceso de inferencia en sus trabajos de investigación porque reciben una deficiente enseñanza en este campo, ¿no? Entonces, son dos hipótesis que se comprueban dentro del mismo proyecto, se tratan de comprobar desde el mismo proyecto y tienen que ver con, primero, la aplicación del proceso, el entendimiento del proceso. Para esto ellos tenían que haber sustentado teóricamente que existe o se ha comprobado anteriormente que una de las razones por las que alguien no aplica o no tiene o no aplica un proceso es porque no comprende el proceso, ¿no? Entonces tiene que haber una cierta tiene que estar enmarcada esta en una teoría, ¿no? Que se sustenta a través de un marco teórico. Y la segunda tiene que ver con el problema, ¿no? De por qué no, o la razón de que ellos no lo aplican correctamente. Muy bien. Entonces, hemos visto un ejemplo que tiene que ver con una hipótesis explicativa, pero vamos a observar algunos otros ejemplos más. Muy bien. Las que son de tipo descriptivas. Las descriptivas tienen que ver con describir un fenómeno como tal, ¿no? Estas no están tratando de explicar el por qué ni el cómo del objeto de estudio, ¿no? O sea, responden a preguntas de investigación que tengo de qué es o cuáles son, ¿no? Características y tratan siempre de tratar de detallar algo, tratar de responder una pregunta de relación. Entonces, aquí por ejemplo vemos un primer ejemplo, ¿no? Algunos que son hipótesis de tipo no correlacionales, ¿no? O que no están tratando de entender, no relacionan dos variables, sino solamente relacionan una, ¿no? La tasa de mortalidad materna disminuyó significativamente entre este periodo, es una hipótesis. La única variable que se está observando aquí es la tasa de mortalidad, ¿no? Tasa de mortalidad materna. La siguiente es, las mejores universidades se encuentran en el país, ¿no? Aquí estamos hablando de una, ¿no? Que son las mejores universidades. Se está dando este adjetivo a esto, ¿no? Entonces se tiene que explicar. Y las correlaciones tienen que ver con dos variables que se tratan de ver si existe alguna relación entre ellos, ¿no? Por estadística general, ¿no? O alguna otra, ¿no? Por métodos, podemos entender más o menos a qué se está refiriendo esto, ¿no? Por ejemplo, a mayor nivel educacional, mayor esperanza de vida. Aquí estamos hablando de las tasas de deserción estudiantil son mayores, ¿no? Que entre los hombres que entre las mujeres. En ambos casos estamos observando que las hipótesis tienen que ver con tratar de decir, en este caso, por ejemplo, si algo es verdadero o falso, o si existe alguna relación entre algo, ¿no? O si algún enunciado, ¿no? Tiene que ver con si alguna característica se cumple o no. Esa es la idea del nivel de hipótesis descriptiva. La segunda tiene que ver con la hipótesis explicativa, ¿sí? Y es la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Responde a problemas explicativos, ¿no? Da a conocer posibles relaciones de causa y efecto. Y mecanismo de funcionamiento de algún objeto de estudio, ¿no? O sea, cómo se está dando, ¿no? Responde a preguntas como ¿por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿No? Por ejemplo, mayor desarrollo económico, mayor cobertura de atención. Entonces, estamos hablando aquí estamos en una relación de causa-efecto, ¿no? O sea, si aumenta el desarrollo económico, entonces se va a poder tener mayor cobertura de atención en el sector salud, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto sucede porque esto lo está sustentando, ¿sí? A esta parte, ¿no? Que tiene que ver con mayor nivel educacional, mayor esperanza de vida. Lo que queremos
observar aquí son dos variables que son, mejor dicho, son diferentes, ¿no? Están en dos contextos diferentes. En el caso de esta, estamos hablando que el desarrollo económico cubre, ¿no? O la atención, como ustedes sabrán, ¿no? La repartición del presupuesto, por ejemplo, está contenida el tema del desarrollo económico de un país, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una teoría, ¿no? O se entiende, ¿no? Una sustentación en un marco teórico de que esto tiene relación con esto, ¿no? Entonces, como eso ya se explicó, ¿no? O sea, ya está por hecho que el desarrollo económico tiene relación con la cobertura de atención en salud, lo que se trata de ver es si esta característica está en este contexto, ¿no? Responde o es una causa de este efecto, ¿sí? Más o menos esa es la idea o la diferencia con la parte anterior, ¿no? En el caso de las funcionales, estamos hablando de aquellas que expresan a cómo está funcionando un objeto de estudio, ¿no? El conocimiento avanza por ensayo y error, ¿no? O sea, esta afirmación tiene que ser sustentada en el sentido de que por error, por ensayo y error, el conocimiento está avanzando, ¿ok? O sea, el conocimiento funciona por esta causa, ¿no? O mejor dicho, por este motivo, ¿ok? Esas son las ideas de las hipótesis explicativas. Las hipótesis tienen dos partecitas, ¿no? Que hemos estado observando ahora con los ejemplos. La unidad de análisis o la unidad de estudio, ¿no? Habíamos visto ayer un poquito ¿no? acerca de lo que es el objeto de estudio, ¿no? Que tiene que ver con el objeto de investigación, o sea, qué es lo que estamos desarrollando. Ya hemos visto, ¿no? Pueden ser los niños, pueden ser la sociedad Wahoo, pueden ser los nemátodos, pueden ser el suelo, etc. Y las variables que van a expresar, bueno, que van a dar por, completar la idea de la suposición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La relación que puede tener la contaminación del agua con la contaminación del suelo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la relación, no? Mayor contaminación del agua, mayor contaminación de los suelos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de dos objetos de estudio, ¿no? Que se van a relacionar, pero también estamos hablando de más o menos dos variables, ¿no? Que tiene que ver con la parte de si uno aumenta, el otro aumenta, ¿no? Muy bien, perdón. Muy bien. Una variable es una propiedad que puede variar, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo que hemos planteado, ¿no? A mayor, ¿no? Eso es una variable. Que pueda, algo que pueda adquirir diversos valores, ¿no? Y en el caso, ¿no? Cuya variación es capaz de medirse, ¿no? O sea, que podemos tener un valor de esto. Esta se puede aplicar a grupos de personas, o sea, se puede aplicar a los objetos de investigación. Y los indicadores son la descomposición de estas variables, ¿no? Que nosotros, eso, por ejemplo, cambia un poquito de lo anterior, ¿no? Lo que salió como un tema de desarrollo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, como decimos, los indicadores van a responder al método científico, son los indicadores del método científico. Entonces, esto tiene que ver con aquello que nos va a permitir a nosotros probar la hipótesis que vamos a plantear, ¿ok? Que va a estar sustentada en cómo, en la medición de sus variables, ¿no? O en cómo esas variables, valga la redundancia, han variado o varían, ¿no? De una situación a otra que nosotros estamos tratando de explicar, ¿sí? Son indicios, son signos, son síntomas, ¿no? De otras variables más amplias, genéricas, ¿no? Que nosotros hemos estado, por ejemplo, a mayor contaminación del agua, mayor contaminación del suelo, bueno, ustedes conocen un poquito más que yo, cuáles son los indicadores que a mí me van a permitir encontrar que el agua está contaminada y que el suelo está contaminado, y la idea, por ejemplo, ¿no? de un método, ¿no? que podría ser en tratar de hallar la relación entre ambas, ¿no? Y ustedes por la carrera que han estudiado, ¿no? Por las bases teóricas que han llevado, pueden plantear algo que después vamos a desarrollar, una metodología de trabajo, una metodología para poder comprobar eso.
Bueno, conceptos generales de las variables, ¿no? Digamos, los fenómenos y hechos que se investigan constituyen, bueno, las variables, ¿no? Por lo que se afirma que una hipótesis relaciona de manera general o específica alguna variable u otra, ¿no? Que hemos hablado, por ejemplo, en el tema de las relaciones, ¿no? Se asume que explicar la relación de una variable condiciona de alguna manera la relación de otras variables. En el caso aquí estamos hablando también de lo que es la dependencia entre variables, ¿no? Lo que son variables independientes de las dependientes, ¿no? Hay una X y una Y, ¿no? Entonces estamos hablando que, por ejemplo, una Y está en función de una X, ¿no? O esta constituye, ¿no?, una relación de otro. Por ejemplo, si estamos hablando que a mayor contaminación de agua, mayor contaminación de suelo, entonces estamos hablando que la contaminación del suelo está en función de la contaminación del agua, ¿no? Y así como vemos, o tratamos de demostrar, ¿no? En este caso, la contaminación del agua sería la variable independiente y la contaminación del suelo sería la variable independiente. También se puede evaluar la dependencia entre estas, ¿no? Bueno, aquí está un poquito de la explicación anterior, ¿no? Es el ejemplo que les había dado anteriormente. Y bueno, este es un ejemplo acerca de algo que habíamos hablado, ¿no? Cuando tú estás dentro de un sector, es importante que tú definas, ¿no?, a lo que te estás refiriendo y que esta referencia esté sustentada en el sector, no en investigación, no en un trabajo anterior, que tú estás hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de calidad para productos alimentarios, estos tienen que estar sustentados, o la palabra calidad tiene que estar sustentada en el contexto de la industria alimentaria y de trabajos validados anteriormente, ¿no?, que permitan esto, ¿no?, que permitan esta sustentación. El nivel o la calidad del trabajo de investigación va, y recuérdense, por ejemplo, el tema de la triangulación, ¿no?, de lo que habíamos hablado, ¿no?, va a ser de mejor calidad si tus fuentes responden a trabajos de gran calidad, ¿no? Estamos hablando de poder encontrar información o bibliografía de fuentes validadas, ¿no? De revistas indexadas, de revistas de gran prestigio, ¿no? Y demás, ¿no? Que hayan pasado riguroso control académico, ¿no? Entonces, eso es importante, porque de todas maneras estamos hablando ya de sustentarlo en base de paradigmas, ¿no? Entonces, hay paradigmas que tienen que ver con determinados sectores que nos van a permitir a nosotros definir conceptualmente y enfocar nuestra investigación, ¿no? Y la hipótesis que nosotros estamos planteando, ¿ok? En este caso, simplemente es empezar a definir, ¿no?, algunos conceptos, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con el tema de las variables, ¿no?, que estamos utilizando y la referencia que estamos haciendo. Por ejemplo, si fuera calidad, si fuera liderazgo, ¿no?, si fueran unas otras palabras que ya hemos mencionado, ¿no?, riesgos, ¿no?, que son un poco ambiguas de acuerdo al contexto, sustentarlas, ¿no?, a través de esta, para que obviamente el evaluador pueda observar y pueda detenerse y ver exactamente cuál es el marco, el paradigma por el cual tú te estás guiando, ¿no? Y obviamente tu investigación puede ser válida en ese contexto. Las operacionales tienen que ver con lo que vamos a ver después, lo que son los datos, ¿no? Lo que son los datos, pero también tiene que ver con estas mismas variables, ¿no?, que se están utilizando de acuerdo a esto, ¿no? Si hemos hablado que, por ejemplo, una variable es el nivel de educación, la operación tendría que ver con los indicadores que nosotros estamos utilizando, ¿no?, más concretamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el enfoque que se está siguiéndose para poder medir el nivel educacional de una población, se está tomando en cuenta estos indicadores, grado de instrucción, tasa de alfabetización, número de profesionales, tasa de escolaridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos indicadores, obviamente, o esos instrumentos deben estar sustentados en algún trabajo anterior donde se esté viendo que el nivel educacional puede sustentarse bajo estos instrumentos, ¿sí? O sea, estos instrumentos me darían el nivel educacional. Un poquito para seguir, ¿no? Recuerden, ¿no?, lo que son que las actividades nos dan a nosotros componentes, ¿no?
Entonces sustentan el componente con sus actividades. El componente sustentado, ¿no? La estrategia. Bueno, una lógica similar, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que uno tiene que ver con algo que a mí se me ocurre, con un proceso creativo, y esto tiene que ver con algo que está sustentado y validado a nivel académico. Mismo por ejemplo, el nivel de desarrollo socioeconómico del país, ¿no? Igualito, ¿no? Está sustentado. Si ver, estamos hablando del nivel de desarrollo, ¿no? Humano, ¿no? Entonces podemos ver temas que tienen que ver con el desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano y demás, ¿no? Otras medidas. Bueno, continuemos. El marco teórico, ¿no? Hemos hablado un poquito, ¿no? También del marco teórico y de esto que engloba nuestra investigación, que da validez a nuestra investigación. Ya hemos hablado un poquito de la calidad de y demás, ¿no? Básicamente es una revisión de literatura o de trabajos, ¿no? O de investigaciones que se hayan hecho, que hayan probado esto, ¿no? De acuerdo al sector o cómo se aplica. Y para el caso ¿no? De este formatito, ¿no? Bueno, aquí un concepto. Entonces, el marco referencia al problema, ¿no? El problema de investigación, ¿no? Aquí se estructura, ¿no? Todo el concepto que estamos tratando de formar, ¿no? Que se integra por los hechos, las hipótesis, ¿no? Y que debe haber compatibilidad entre nuestro marco teórico y lo que nosotros estamos esbozando, o el diseño del proyecto que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros nos tenemos que sustentar en base a un trabajo o un conjunto de opiniones validadas previamente que permitan a nosotros seguir generando conocimiento. El marco teórico amplía la descripción del problema de estudio, orienta la organización de datos, ¿no? Muchos significativos para estas relaciones, ¿no? O sea, aquí se explica acerca de esa orientación o ese contexto que nosotros estamos tratando de colocar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos obviamente, vuelvo a la industria alimentaria, ¿no? Si estamos tratando de nosotros de vender un producto, ¿no? Como uno de los mejores del mercado, ¿no? Estamos tratando de probar eso, por ejemplo. Obviamente toda nuestra hipótesis tiene que estar sustentada en hechos, ¿no? Que se puedan afirmar o que afirmen, por ejemplo, el concepto de qué es mejor, ¿no? Calidad es mejor en ese sentido, ¿no? Como tal y calidad, ¿no? E integra, ¿no? La teoría, ¿no? Que ya existe del sector con la investigación que estamos realizando. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de este marco teórico? ¿No? Esta es una propuesta, ¿no? Como tal, pero una propuesta, ¿no? Obviamente que va a ser explicada, pero básicamente, en líneas generales, estos serían elementos principales o importantes siempre para elaborar un marco teórico. Primero, los antecedentes que motivan el problema. Tiene que ver con todo aquello que originó el problema de investigación. Los supuestos por los que se da la investigación, ¿no? O sea, tienen que ver con hechos o trabajos académicos que nosotros no vamos a tocar porque ya están validados como tal. Bases teóricas, ¿no? Y la definición de términos que nosotros utilicemos en este sentido. Una historia muy similar a la definición de los términos de las variables que hemos utilizado anteriormente. Muy bien. Sobre los antecedentes del problema. Se refiere a la exposición de impresiones más relevantes que se ha realizado sobre este tema, ¿no? Sobre todo aquello que antes se ha hecho. Porque, como se dice, no vamos ahorita en este tiempo, ¿no? 2020, a hablar acerca de las propiedades de la pólvora como un trabajo de investigación, porque eso ya se sabe. ¿Qué es la pólvora? Ya lo conocemos y no se va a volver a investigar actualmente porque ya se sabe qué es. Y así muchas otras acciones. Pero si, por ejemplo, los peligros de la pólvora en la salud de menores probablemente ya se investigó, entonces eso motivaría a realizar otras investigaciones y aquello que se investigó sería parte de los antecedentes de un problema, ¿no? Por ejemplo, el consumo de pólvora que puede ser el origen de algún nuevo síndrome en alguna parte del mundo que está ocurriendo, ¿no? O tal vez, por ejemplo, no la pólvora, pero sí que esta puede estar, ¿no?
o afectar a una comunidad aledaña a un conjunto de fábricas donde se fabrica este insumo. Entonces, un antecedente podría ser una investigación que se realizó acerca de esto. Muestra la investigación que va a desarrollar, responde más al conocimiento de la ciencia, responde obviamente al problema que nosotros estamos dando, ¿no? Nos ayuda mucho el antecedente de problemas a poder demostrar que nuestra investigación es inédita. Todas las investigaciones deben ser inéditas, ¿no? Entonces, nos ayuda a ello, ¿no? A que eso también no se ha demostrado y que se ha hablado del tema anteriormente, pero que lo que yo estoy investigando, la hipótesis que yo estoy formulando, todavía no se ha probado a nivel de conocimiento científico. Algunas preguntas que pueden ser de ayuda al momento de plantear los antecedentes del problema. Los supuestos de investigación, ¿no? Constituye el soporte teórico que se asume como dado. Misma historia del supuesto, ¿no? Los supuestos de lo anterior, ¿no? Aquello que no es objeto de exclusivamente por parte del investigador, ¿no? Definitivamente que los supuestos de investigación aluden, ¿no?, a hechos que probablemente no requieran algún tipo de demostración, ¿no?, y que ayuden a poder sustentar la investigación como tal. Por ejemplo, ¿no?, supuestos de refieren a aspectos de la realidad que pueden ser comprobados de manera empírica o con la propia experiencia. Bueno, algunos supuestos filosóficos generales, ¿no? Aquellos que podemos ver. Primero, ¿no?, el reconocimiento de la existencia de la realidad objetiva. Sin entramparnos mucho en estas palabras, tiene que ver con que la realidad que nosotros vamos a explicar es una realidad existente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a estas alturas de la vida, tal vez qué existe dentro de un agujero negro sea todavía un tema de debate, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos estar hablando acerca de la otra dimensión a la que nos arroja el agujero negro porque eso no se ha comprobado todavía. ¿Me puede entender? ¿No? Pero lo que sí nosotros vamos a hablar es que los agujeros negros existen. Entonces, ese es un supuesto, ¿no? O sea, la realidad de los agujeros negros existe. Lo que se está haciendo ahorita es describir el objeto, pero el objeto existe, ¿no? Entonces, ese es un supuesto como tal. Algo interesante el tema de los proyectos de investigación es que muchas veces tienen mucho que ver, obviamente, con ciencias como la epistemología, la fenomenología y demás ciencias filosóficas, básicamente, ¿no? La sociología tiene que ver con eso. Otro, ¿no? La realidad objetiva es comprensible, o sea, básicamente que se puede entender una realidad, es capaz de, o genera un conocimiento, ¿no? O sea, se puede tratar de comprender, ¿no? Eso es lo que está diciendo. La realidad está en perpetuo cambio, por lo que su conocimiento debe enfocarse desde el punto de vista histórico-genético. Bueno, otro supuesto filosófico de ese sentido, ¿no?, que puede sustentar, ¿no?, cualquier hecho, es que cuando nosotros enmarcamos un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no?, queremos ver, ¿no?, cuál fue la evolución, o si la evolución en el 2017, 2018, o la evolución de los estudiantes que estudio empresarial frente al mercado laboral ha sido exitosa en los últimos 5 años. Entonces, bueno, estamos hablando de una realidad que es cognoscible, que en una realidad no cambia, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos colocando los últimos 5 años dentro de esta hipótesis, estamos igual colocando la investigación, lo hicimos en el año 2020, ¿no? Entonces, la realidad de ese momento era 2014 a 2019, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo el trabajo en 2020. Entonces, si estamos avanzando, si se leyera esta investigación en el 2025, solamente como tal, estamos hablando de que esta investigación ha enfocado en estos años, a pesar de que la hipótesis sea así 5 años, ¿ok? No me quiero entrampar con eso, pero más o menos esa es la idea, ¿no? El tiempo de revisión ha cambiado. Por eso que a ustedes a todos nosotros, cuando nosotros vamos a citar un texto, ¿no?, por ejemplo, de alguna página de internet, ¿no?, el formato APA nos dice, ¿no?, de algún hecho que tal vez no tenga, ¿no?, una página de internet, por ejemplo, no se puede ver, ¿no?, exactamente cuándo fue publicado. Nosotros sí podemos citar
que hemos referenciado tal acontecimiento, ¿no? O tal página en el momento que lo estamos viendo, ¿no? O sea, consultado el 20 de diciembre de 2018, porque responde a ese momento, porque esa página puede cambiar, puede desaparecer, la realidad puede cambiar, pero el hecho que nosotros nos ha permitido sustentar una teoría, nos ha podido sustentar una acción, nos ha podido sustentar una hipótesis, tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, el cambio de la realidad es legal, ¿no? Existen leyes del movimiento de la materia, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, es nosotros no somos dueños de este dominio, de esta página, ¿no? Pero obviamente esta acción puede cambiar, ¿no? La página puede cambiar, ¿no? De acuerdo a quien sea el dueño de eso. Muy bien, continúo. Las bases teóricas, ¿no? Son aquellas, implica el ejercicio crítico de las teorías relacionadas. Mucho de esto tiene que ver con acerca de definiciones conceptuales acerca de la realidad que vamos a describir, ¿no? No estamos solamente, como decís, no solamente estamos referenciando, ¿no? Sino que se está hablando acerca de estas discusiones anteriores. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que exista una realidad que en realidad todavía sea cuestión de debate, ¿no? Entonces, una de las bases teóricas, por ejemplo, si queremos nosotros igual aportar a este debate, ¿no? Tiene que ser, obviamente, referenciar ambos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, si nuevamente estoy tocando ahorita mucho calidad, ¿no? Pero si queremos ver el debate acerca de calidad como buen producto referido a cumplimiento de una normativa o de estándares versus calidad con respecto a darle al cliente lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, esos dos conceptos. Entonces, nuestras bases teóricas tienen que obviamente ver o plasmar, ¿no? Qué es lo que está, cuáles son los autores o las posturas sobre un campo y sobre el otro campo, ¿no? Por ejemplo, claro, no se debe divagar acerca de temas vinculados al tema, solamente de manera indirecta al objeto de estudio, ¿no? O sea, debemos siempre estar enfocados en esto, ¿no? Yo quiero aportar diciendo que calidad es darle al cliente lo que requiere, ¿no? Entonces, no me voy a ir tanto, si esa es mi hipótesis, ¿no? No me voy a ir tanto a sustentar o a irme, por ejemplo, como base teórica, ¿no? La calidad y tal, y después me voy a ir al proceso de producción, y me voy a, o sea, debo ir a hablar acerca de exactamente el concepto de calidad y las voces o los estudios o demás que tienen que ver con la otra parte, ¿no? Que me permiten hacer el match. Y obviamente sustentar que existe que para que yo hable sobre un tema del que se está hablando, tendré que sustentar que se está hablando, que no existe un consenso, ¿ok? Porque si existe un consenso, entonces podría ser un paradigma, ¿no? O podría eso ya estar probado, no va a ser como de un supuesto, ¿ok? Y bueno, la definición de términos básicos tiene que ver con el glosario de ¿no? Básicamente es definir todo esto. Muy bien. Entonces nosotros ya una vez que nosotros ya hemos sustentado nuestra hipótesis, hemos reconocido las variables, hemos sustentado las variables, nuestros indicadores también están sustentados, todo está sustentado. Entonces ya vamos a poder esbozar tranquilamente la metodología o el conjunto de procedimientos que también deben ser validados para resolver el problema que hemos planteado. Aquí yo les pongo algunos conceptos, ¿no? Orienta y organiza la investigación, determina cómo va a ser abordado el problema, bajo qué método o estrategia se va a utilizar para poder resolverlo, y condiciona los métodos e instrumentos a utilizar en la verificación. ¿Recuerdan los límites de la investigación? La metodología debe estar enmarcada en esos límites que nosotros vamos a utilizar. Y los métodos van a estar enmarcados en los límites que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Entonces, porque por ejemplo podemos estar hablando de un tema de mucho debate, como el desarrollo, ¿sí? Pero nuestra investigación no está yendo al debate, está yéndose a sustentar un hecho, ¿no? Entonces, desde un punto de vista que hemos elegido. Entonces,
nuestros métodos y nuestras herramientas, nuestros indicadores deben ir basados en eso. ¿Ok? Y la metodología que utilicemos también se debe sustentar en ese marco teórico. Por ejemplo, ¿no? A mayor experiencia profesional, mejor trato en la calidad del paciente. Es la hipótesis, ¿no? ¿Y cómo se va a realizar esto? Bueno, pues esto por ejemplo puede ser de alguien que por ejemplo, del área de salud, de la psicología, ¿no? Porque relacional, ¿no? Qué sé yo, un área que se haya encargado de esto, ¿no? Y el investigador, que está en esta área, pues esboza el siguiente método para poder desarrollar su proyecto de investigación, ¿no? La información, bueno, ahí ya está observando, ¿no? Una seguidilla de pasos, ¿no? Hasta las conclusiones del cumplimiento de las hipótesis. A partir de acá, ustedes, la lógica de esto ya la conocen, ya la vimos antes, ¿sí? El cronograma va a salir de las actividades, ¿no? Obtener, desarrollar, aplicar, relacionar, elaborar, que nosotros hemos dispuesto en nuestro cronograma, no, perdón, en nuestra metodología de trabajo, ¿ok? Estos van a tener obviamente que ver con la duración, viejo conocido, el diagrama de Gantt. Y les pongo un ejemplo del trabajo que había citado al inicio, ¿no? Elaboración del proyecto de investigación, aprobación, revisión, evaluación marco teórico. Aquí, por ejemplo, estamos hablando aquí de un cronograma bastante genérico, ¿no? Y el presupuesto es misma historia, ¿sí? Ahora, podemos nosotros hacer un enfoque de presupuesto por resultados con respecto a este cronograma. Sí, sí podemos hacerlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es un presupuesto que bueno, no se colocó directamente, pero ustedes han visto o hemos visto, ¿no? En lo que son proyectos de desarrollo, que el presupuesto debe responder a riesgos y a contingencias. Entonces, ¿yo de dónde voy a sustentar que pueden existir riesgos en la investigación y que necesito un presupuesto que esté sustentado en esto? Pues en los límites de la investigación que tengo y en la parte metodológica podría yo agregar allí una actividad que tiene que ver con un análisis de riesgos o que tiene que ver con algo, ¿no? Que tiene aquí, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con un pequeño análisis de riesgos con respecto al problema que nosotros hemos planteado. La verdad es que de la manera en cómo nosotros enfoquemos el presupuesto va a depender mucho de la organización a la que nos presentemos. A lo mejor hay organizaciones en las que la gestión de riesgos no es un tema a tratar, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hacer como un doble presupuesto. Uno que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? O sea, con lo que nosotros conocemos. Y bueno, pues obviamente más, ¿no? Y un presupuesto para presentar que tiene que ver con donde se contemple, ¿no? Estos riesgos. En lo particular, yo sugiero que siempre se tenga el análisis de riesgos. Tengan en cuenta que en todo proyecto que se haga siempre van a haber riesgos. Nosotros no somos dueños del futuro como tal, ¿no? Entonces, esta incertidumbre es importante. Entonces, va a depender. La formulación, como bien les digo, es un formato, es dar formato, ¿no? Incluso en los proyectos de investigación, lo más importante que tiene que ver con un proyecto que refleja el método científico son las primeras partes hasta el marco teórico. Después, el tema de la metodología, del cronograma y el presupuesto es un tema ya de gestión del investigador. Bueno, esto ha sido todo por mi parte.